Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir, por favor, con nuestra serie de estudios sobre el libro de los Hechos. Que Dios pueda traer más verdad a nuestras vidas, que esto pueda ser de formación espiritual cada vez más, de menos a más, en nuestras propias vidas, pero también en la vida de nuestra iglesia. Por motivo de que pueda haber algunos hermanos o hermanas que van a acompañarnos en esta sesión, déjenme decirles por favor que el libro de los Hechos trata sobre la extensión del reino de Jesús. Y esto lo vemos desde el principio del libro hasta el final del libro. Empieza con las palabras de Jesús comisionando a sus apóstoles, y el tema fuerte con el que abre el libro de los Hechos es el tema del reino. De ahí el libro va a terminar con estas palabras de Lucas, que nos dice que Pablo seguía predicando el reino en aquel lugar donde estaba encarcelado. Entonces quiera Dios que traiga su verdad a nuestras vidas, y de esta manera nosotros podamos ser transformados y no solamente informados por el texto, y podamos ser mejores cristianos en todo nuestro entorno, pero también que podamos ser mejores cristianos aún dentro de nuestras iglesias, que podamos contribuir, que podamos vivir la extensión de este reino. Acuérdense que la meta que Jesús fijó es hasta lo último de la tierra. Que Dios pueda entonces bendecir su palabra en nuestras vidas. Por causa del tiempo y porque no quiero tenerlos mucho rato por este medio, vamos a estar estudiando el capítulo 8, verso 1 hasta el verso 25, el cual contiene dos secciones principales. Podemos llamarle, la primera sección tiene que ver con la persecución que se deja ver ya en Jerusalén, pero también vemos una segunda sección, y vamos a ver reacciones por parte de hermanos, por parte de personas, ante esta persecución que se está dando en la ciudad de Jerusalén. Entonces tengan en mente eso, por favor, al estar viendo el capítulo 8, verso 1 hasta el verso 25. Dos secciones. Primera parte, la persecución. La segunda parte, tenemos las reacciones debido a la persecución. Déjenme decirles, por favor, también que es válido ver los detalles que el autor nos da en este texto. Y Lucas quiere usar nombres. Él da estos detalles de nombres. Entonces es muy importante que sigamos también estas palabras de Lucas. Entonces lo que vamos a hacer es que en la primera sección, en el primer punto, Lucas nos pone un nombre principal, y es el nombre de Saulo. Y por supuesto, esto es como una transición, esto es como un puente con lo último que habíamos visto sobre la muerte de Esteban y la razón de la muerte de Esteban. Y el verso 1 al verso 3 es una transición, es un puente que nos está mandando a esta nueva etapa ya en forma grande acerca de la persecución en Jerusalén entre los seguidores de Jesús. Entonces vamos a poner atención con lo que Lucas dice. Saulo. Si ustedes ven, por favor, si tienen abiertas sus Biblias allá en capítulo 8, verso 1 al verso 3, ustedes pueden ver que dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo estaba presente en la muerte de Esteban. Tenía un rol, tenía un papel, tenía una función muy importante entre los líderes del judaísmo en aquel tiempo. Entonces Lucas nos está diciendo esto. Si ustedes ven en el verso 1 y en el verso 3, que Saulo pues era el responsable de perseguir a la iglesia. Y por ser Saulo, por ser el nombre hebreo Saúl,
Esto nos lleva a recordar, para todos aquellos que estudiamos primero de Samuel, nos lleva a recordar a este hombre perseguidor, podemos decirlo así, del pueblo de Dios, del ungido de Dios, allá en primero y segundo de Samuel, este rey Saúl, eh, por alguna manera, nos hace recordar que, que pueda, que pueda haber este tipo de persecución también en contra de la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, verso 1 y verso 3 abre y cierra con este nombre, Saulo. Y esto ya es importante. Si ustedes ven, dejen que el texto hable por sí solo. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Uh, es increíble. Es increíble porque la última vez que vimos a Saulo fue el consentir el castigo, la muerte de Esteban. Es increíble pensar que Esteban fue a la presencia del Señor pensando que su predicación no tuvo el mismo resultado como Pedro en el capítulo 2. Pedro se fue con el Señor posiblemente pensando que no habría frutos de su predicación. Pero, como dijo alguien, cuando nada está sucediendo, con Dios siempre hay algo que está sucediendo. Y miren quién estaba presente, Saulo. Miren quién consintió de su muerte, Saulo. Y miren quién es el que abriría esa gran puerta hacia los gentiles con el evangelio de Jesucristo, el mismo evangelio que Esteban estaba predicando. Saulo, que después cambiaría su nombre gentil a Pablo. Entonces, él es el que está provocando, el que está llevando a cabo, el que está dirigiendo esta persecución contra los seguidores de Jesús. Nosotros veíamos desde el capítulo 2 de qué manera el Espíritu Santo había estado obrando y había levantado y había abierto el reino de Jesús en esta tierra. Y vemos cuántos de los pastores vemos que qué hermoso tener una iglesia así. Pero no todo siempre será color de rosa. Siempre incluirá, en la extensión del reino de Jesús sobre la tierra, siempre incluirá la persecución. Dios tiene propósitos para su iglesia en términos de la persecución. Y entonces, en esta primera iglesia no es la excepción. Son acorralados, son perseguidos, son atemorizados, sabiendo y viendo la muerte que tuvo Esteban, precisamente por predicar acerca del reino de Jesús, por predicar que solamente en Jesús hay salvación y que corazón duro, corazón necio y corazón asesino como la de las personas en aquel tiempo necesitaban este gran mensaje del reino para que pudieran ser recibidos precisamente en el reino de Jesús. Aquí hay una aplicación. La aplicación es que podemos ver que Dios ama a los pecadores por medio de Jesús. Mandó a su Hijo Jesús. Y el pastor buscará las ovejas perdidas. No importa qué tipo de ovejas, no importa el pecado más grande que estas ovejas puedan tener. Al fin y al cabo, son ovejas perdidas. Y Jesús necesita ir a rescatarlo. Ya lo habíamos visto en el primer volumen. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por más que tú te sientas que tus pecados son imperdonables, por causa de la obediencia perfecta de Jesús, cualquier pecado puede ser perdonable si se experimenta el arrepentimiento de ellos, pero también la fe en Jesucristo para perdón de pecados. Hay una segunda aplicación también en esto, y es que la iglesia siempre tendrá persecución. Pablo lo dijo claramente, todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir tribulaciones, aflicciones. Y esto lo vemos justamente con la primera iglesia de Jerusalén.
Sin embargo, está la verdad, aunque está la verdad de la persecución, aunque está la verdad de que eran perseguidos, debe haber una reacción. Y Santiago pudiera ilustrarnos bien este punto. Hay dos maneras de poder reaccionar a las persecuciones. De una buena manera, pero también pecando, con el pensamiento, con nuestras palabras, incluso con nuestras acciones. Y en este segundo punto lo que vamos a ver es que hubo una muy buena reacción por parte de personas que Lucas nos va a mencionar aquí. Entonces vamos a hacer caso. Si el autor nos está insistiendo de darnos nombres en esta sección, así vamos a seguir su forma de pensar. Y miren por favor, el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vamos a empezar con la iglesia perseguida. Miren la reacción de la iglesia perseguida. Dice que aunque fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces quiero detenerme por un momento aquí y hacerles recordar algunas cosas sobre estas palabras que tienen mucha importancia y que debemos también darle la debida importancia. Y es esto. Primero, que dice que fueron esparcidos. ¿Se acuerdan de Gamaliel en capítulos anteriores? Esta forma de defender a los apóstoles allá ante el concilio y él sin saber, sin querer, sin entender bien, él dijo que, ¿saben qué? No se preocupen. Eh, ha habido revolucionarios, ha habido revoltosos, ha habido hombres que han ganado seguidores, pero no ha durado nada. Seguimos en el poder, seguimos en pie. Entonces, sí, tal vez Jesús y estos 12 seguidores suyos, estos 12 líderes suyos, correrán con la misma suerte que los dos que había nombrado. Y luego dijo él este tipo de profecía. Mira qué pasó con los dos grupos anteriores. Sus seguidores, una vez que sus líderes murieron, sus seguidores se esparcieron por aquí y por allá y no ha quedado ni uno de ellos. En otras palabras, el nombre, el peso del movimiento que ellos habían levantado murió juntamente con sus líderes. Y es una ironía que el líder principal de esta doctrina llamada el camino, quien es Jesús, había muerto. Y que sus 12 líderes o apóstoles estaban intentando tener en alto la causa de este movimiento, que para nosotros le entendemos como el reino de Jesús. Y Gamaliel dijo, ¿saben qué? Ellos van a correr con la misma suerte en caso no sea de Dios. Pero en caso de que sea de Dios, nos estamos metiendo en problemas directamente con Dios. Y entonces el movimiento y la causa que ellos están levantando va a seguir avante. Y lo que nos sorprende es que Lucas nos está diciendo que justamente los seguidores, más de 5,000 ya, los seguidores están siendo esparcidos por causa de la persecución. En otras palabras, las palabras de Gamaliel se están cumpliendo. Por eso es que Lucas quiso tomar la palabra de Gamaliel y quiso incluirlo en su tratado. Y es impresionante esto. Y esto nos debe hablar a nosotros que Dios está cumpliendo su propósito, que Dios lleva a cabo su propósito a pesar de, en medio de, y Él va a usar personas. Lo aprendimos aquella vez. A veces va a usar ángeles que van a sacar de la cárcel a sus siervos. A veces va a haber ocasiones que Dios no querrá sacar de la cárcel a sus siervos, como Jacobo, que más después vamos a ver. Pero también Dios usará a las mismas personas que en su momento son enemigas de los siervos o de los seguidores de Jesús, como en el caso de Gamaliel. Y justo la palabra de Gamaliel se está cumpliendo aquí en el verso 4, porque dice que la iglesia está siendo esparcida por causa de la persecución. Pero este no es el punto o el énfasis fuerte de Lucas. Déjenme decirles cuál es. Dice, iban por todas partes anunciando el
evangelio. La reacción ante la persecución de la iglesia es anunciar el evangelio. Las buenas noticias se anuncian. Las buenas noticias verbalmente se hacen saber. Es así como lo entendía el mundo antiguo. Incluso la palabra evangelio es una mezcla, de un pensamiento, de un concepto greco-romano. Y en la mayoría de las veces, si no es que en todas, se usaba en el contexto de que un rey o de que el emperador había logrado una invasión más, había logrado una conquista más, y de que estaba ya en trámite y en proceso de que ese emperador o ese rey debía tener el control y debía tener el poder sobre el pueblo y sobre los territorios conquistados o invadidos. Y es cuando salía esta palabra de evangelión, de anunciar que el rey había conquistado, había invadido y estaba ya en proceso y en trámite de tomar el completo control sobre el territorio y sobre todas las personas. Entonces, si Lucas está usando esta misma palabra, está dando a entender que su iglesia, por más perseguida que está siendo allá en la ciudad de Jerusalén, no está cayendo esa gran verdad, que su rey está en control, que su rey está en proceso de tomar el control, el poder y la autoridad sobre las personas que están que han sido conquistadas o que han sido invadidas. Es simplemente asombroso esta forma de ver cómo Dios trabaja en esta historia de la redención que Él mismo ha trazado para el mundo. Con razón Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Una tercera observación que quiero hacer de esta línea que acabamos de leer en el verso 4, y es esto. ¿Se acuerdan también que los líderes, las autoridades religiosas de Jerusalén prohibieron a los apóstoles de no anunciar más esta nueva doctrina para ellos o esta noticia? Y recuerdan que 2 veces Lucas nos dijo que no debían callar, que era más importante obedecer a Dios y no a los hombres. Últimamente he escuchado, y por supuesto uno de ellos me ha dicho y ha preguntado, ¿cómo aplica este versículo ahora en el contexto del virus que se está dando en nuestro país y en el mundo? Cuando dice que es más, ¿por qué debemos dejar de hacer cultos? ¿Dónde está eso de que es más importante obedecer a Dios que a los hombres, en este caso las autoridades sanitarias? Mi respuesta es esto, que el contexto es el rey. El contexto debe determinar en qué importancia y qué peso deben tener las palabras de los apóstoles. Y creo que Lucas es claro, anunciando el Evangelio. Ningún virus puede callar nuestro corazón y nuestra boca de seguir anunciando el Evangelio. Justamente y precisamente en medio de toda esta crisis viral que se está dando, lo que menos debemos hacer los cristianos es dejar de anunciar el Evangelio. Es que hay una esperanza mucho mejor que Jesús ha ganado. Nuevos cielos y nueva tierra que esperan a todos aquellos que perseveraron en esta tierra maldecida a ser destruida. En este contexto no debemos de callar. En este contexto no debemos de dar estas buenas nuevas a un mundo completamente falto de esperanza, falto de ilusión. Y es donde cabe mejor la noticia del Evangelio. Entonces espero que esto pueda tocar tu vida. Entonces podemos decir que la iglesia fueron los primeros que reaccionaron ante la persecución. Pues gloria a Dios, ¿qué podemos decir? Lo están haciendo muy bien, son controlados, son motivados, son llenos del Espíritu al estar reaccionando de esta manera. En segundo lugar tenemos a Felipe. Ahora, Felipe, vamos a seguir también la forma de pensar de Lucas, el autor. Felipe va a ser contrastado
con Simón, que un poquito más después vamos a estar viendo. Felipe, recuerden que es uno de los 7 varones que fueron escogidos en el capítulo 6. Eh, eh, Felipe dice que él baja a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Cuál es el trasfondo de Felipe? Lo acabo de decir. Aquí hay una aplicación para nuestra iglesia Jesús de Nazaret y es esto: oren por el hermano Víctor. Ah, Aprendíamos también en 1 Timoteo capítulo 3 que un diácono no solamente debe tener el carácter de Cristo, y según Hechos capítulo 6, no solamente debe servir mesas o es llamado a servir mesas, pero déjenme decirles, no está exento de predicar el Evangelio de Cristo, de ser evangelista y de ser siervo de otras áreas. Y esto es lo hermoso en el reino de Dios. Vamos a desintoxicarnos cuál es nuestro concepto propio acerca del diaconado, o muchas veces nosotros queremos como que limitar um, ministerios a una sola cosa y no vemos en sí el Nuevo Testamento de qué otra manera Dios podría usar a sus siervos diáconos en este sentido. Vean a Esteban, un servidor de mesas, pero miren qué tipo de predicación. Muchos dicen, pues no, pues precisamente porque no era buen predicador es que lo mataron y tuvo 0 resultados. Yo no lo creo así. Pienso que al tener al Espíritu Santo, al tener la vocación de servir mesas como diáconos, esto no está limitado a que, como dice Pablo, que guarden bien el misterio, que guarden bien la doctrina, que guarden bien la verdad del Evangelio. Y solo me deja pensar y decir y animarles a ustedes que oren muchísimo por el hermano Víctor Álvarez. Dios le ha dado una vocación y es hermoso ver ejemplos, ilustraciones en el libro de los Hechos, cómo quisiéramos también ver a nuestro hermano Víctor funcionar y ser dentro del reino de Dios y dentro de nuestra iglesia local. Una segunda cosa acerca de Felipe es que seguramente él supo lo que le había pasado a Esteban, pero aún así él decidió predicar a Cristo. Ahora Samaria. Samaria, ustedes tienen que saber, Samaria era una combinación de 2 razas, la raza judía y la raza asiria. Y por lo mismo, no quiero llevarme mucho tiempo en esto explicando por qué no se llevaban bien judíos y samaritanos, por esta precisamente mezcla que había entre ellos. Sin embargo, él va allá. Y Felipe no fue el primero. Recuerden Juan capítulo 4. Jesús mismo, allá en Siquem, había iniciado el ministerio de llevar la palabra de salvación, de llevar palabras que podían transformar las vidas de las personas. Y aquí vemos que ahora Felipe va a hacer lo mismo, guiado por el Espíritu Santo. Vean el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Es increíble. ¿Por qué? Porque veían en Felipe el poder de Dios. Veían en Felipe que Dios mismo estaba con él. Y como dije, vamos a estar viendo versículos por aquí, versículos por allá. Fue así como lo arregló Lucas, contrastado precisamente con otro hombre, Simón, que pareciera que estaba haciendo lo mismo. Ahorita vamos con este otro hombre. Pero dice que a Felipe la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Otra cosa que quiero que observemos de Felipe, al igual que Esteban, que estos 2 diáconos, estos 2 hombres, podían hacer este tipo de cosas extraordinarias. Dice, viendo las señales que hacía. Por supuesto que el Espíritu
ah, daba la capacidad a Felipe para poder hacer este tipo de señales. Y vean el verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos nos da detalles. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y otra vez la palabra gozo. Eh, Me han escuchado decirles que esta palabrita de gozo empieza ya en el primer volumen, en Lucas. ¿Se acuerdan? En el nacimiento de Juan. Y en griego, esta palabrita da a entender que es este tipo de gozo es el resultado de apreciar, de valorar y de ver salvación en una persona. Y Lucas a propósito quiere dar o quiere mencionar esta palabrita de gozo. Vean el verso 8. Ahora sí que disfrútenlo conmigo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque de alguna manera los samaritanos estaban experimentando el resultado de un tipo de salvación, ya sea la salvación de enfermedades o la liberación de enfermedades físicas que las personas tenían, o la liberación espiritual que Dios les estaba haciendo a ver a través del ministerio de este varón llamado Felipe. Una aplicación otra vez para nuestra familia Jesús de Nazaret. Oremos muchísimo por nuestro hermano Víctor Álvarez. ¿Qué potencial puede dar Dios a sus siervos? ¿Y qué ministerio puede causar Dios usando a sus siervos, a sus varones que tienen la presencia, el poder, la dirección, el control del Espíritu Santo? Bueno, si esto es Felipe, yo les dije, el autor quiere que nosotros veamos el contraste con otro hombre. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar, a mucha atención con la palabrita que sigue, por algún grande. En otras palabras, se autonombraba como el grande, que engañaba a las personas con su arte de magia. En otras palabras, había logrado hacer creer seguramente a muchas personas que el poder que Simón tenía venía de Dios. Y creo que podríamos etiquetar a más de 2 grupos en nuestro tiempo que pudieran estar haciendo lo mismo. Sin embargo, verso 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían que era el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces otra vez está este juego de palabras, que Simón se autonombraba como el grande delante de Dios y por ende delante del pueblo. ¿Y cuál era el resultado? El resultado es que ellos decían que era el poder de Dios. La gente pensaba que era el gran poder de Dios. Verso 12, otra vez. Lucas nos regresa con Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a ver cuál es el énfasis del contraste. Si se dieron cuenta, el texto nos dice que Simón se autonombraba como el grande delante de Dios y delante de la gente. Cuando decimos que se autonombraba, es que no le interesaba otra cosa más que a dar a conocer su potencial, su fama, su palabra. Este era el producto que vendía y la gente lo compraba. La gente llegó a pensar que era el gran poder de Dios. Pero miren el verso 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, en otras palabras, Felipe nunca se autonombró como alguien importante. Felipe era uno de los 7 diáconos y lo único que a él le interesaba en su mente, en su corazón y en sus labios era el reino de Dios, el gran tema de todo el libro de los Hechos, el reino de Dios y la fama, el nombre, el carácter, las obras de Jesucristo. Aquí hay una aplicación para todos nosotros.
lejos de autonombrarnos, lejos de autoexaltarnos. Lo que siempre debe haber en nuestras mentes de siervos, en nuestro corazón de siervos y en nuestros labios de siervos es el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que vamos a anunciar, que vamos a proclamar, que vamos a vivir. Aún en el contexto del virus, el propósito de Dios sigue siendo el mismo desde que le dio la promesa a Abraham de crear un pueblo para él mismo, de crear nuevos cielos y nuevas tierras para que sus seguidores puedan disfrutar con él eternamente. Esto es increíble. ¿Ven el contraste? Por un lado, Simón se autonombra, se autoexalta y le vende, por supuesto que le compran muy bien su producto. Por otro lado, llega Felipe, anuncia el reino de Dios, el nombre de Jesucristo. Creen ahora a este mensaje de Felipe y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aunque Lucas no escribió Juan capítulo 2, pero sí quiere de alguna manera mencionarlo, que muchos creían en Jesús en Juan capítulo 2, viendo las señales que él hacía, y se maravillaban. Y Juan es claro allá en su evangelio cuando él dice que muchos creyeron viendo las señales. Esta es una réplica de las palabras que vemos en Juan 2, que Simón mismo creyó viendo las señales y grandes milagros que se hacían, por lo cual él estaba asombrado o él estaba atónito. Mucha atención con estas palabras porque despuesito nos va a servir para explicarnos algunas cosas que veremos en Simón. Número 3. Ahora entran los apóstoles. Estamos dentro de la reacción ante la persecución. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mucha atención aquí. Podríamos decir que este es el Pentecostés samaritano. Y esta es la tercera vez que sucede este tipo de Pentecostés. Empezó en el capítulo 2 y después anteriormente, 2 capítulos anteriores, se vuelve a dar y ahora en Samaria. Y está siguiendo el propósito y el plan de Jesús cuando él le dijo a sus apóstoles: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y como vamos a ver en el capítulo 13, donde va a empezar, rumbo hacia el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pero mientras, el evangelio está llegando nuevamente a Samaria. El Pentecostés samaritano se está dando. Vamos a ver algunos parecidos y algunas diferencias entre las dos experiencias pasadas que vimos. En las dos pasadas vimos que hablaron en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo, pero aquí no se menciona que hablaron en lenguas. Solo dice que fueron los apóstoles que impusieron las manos y ellos comunicaban o transmitían al Espíritu Santo a estos creyentes que se habían bautizado en Jesús. Vamos a aprender algo. Vamos a tratar de no forzar el texto. Lo único que podemos decir es que es la primera vez en Samaria que se está dando este fenómeno, esta experiencia espiritual. Y por otro lado, o sea, no podemos otra vez limitar a Dios a hacer cosas que nosotros pensamos que Él debería seguir haciendo. Si Él permitió esta experiencia de las lenguas en las 2 veces anteriores, no podemos nosotros forzar a Dios
domesticar a Dios a que lo siga haciendo en cada experiencia de conversión, de salvación que se dé en los lugares. No podemos convertirlo en algo normativo, pero dejemos que Dios haga sus obras de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su manera. Lo más importante es que hay personas ahora en Samaria que están recibiendo el Evangelio, que ellos lo reciben, que ellos lo creen, creyendo y bautizándose en el nombre de Jesús, y que Dios decide mandar a sus apóstoles para que sus apóstoles hagan el trabajo de comunicar o de transmitir al Espíritu Santo a estas personas. Es lo único que podemos decir viendo el texto. Otra vez Lucas quiere contrastar ahora el trabajo de los apóstoles con el de Simón. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vamos a entender algunas cosas de esto. Es un eco del Antiguo Testamento, principalmente del Salmo 78. Si ustedes analizan después el Salmo 78, el salmista está haciendo este tipo de reclamo a este pueblo que pareciera que creen en Jehová, que pareciera que están bien con Jehová, pero específicamente en el 78-37 dice que sus corazones no estaban rectos delante de Jehová. En otras palabras, había un autoengaño en este grupo de personas del Salmo 78. Decían que estaban bien con Jehová, seguramente por pertenecer a la comunidad del pacto Israel-Jehová, y seguramente porque cumplían con algunas cosas como comunidad del pacto, como comunidad escogida que era por Jehová, pero en su corazón ellos se autoengañaban que estaban bien con Jehová, cuando no era así. Entonces, lo que Lucas hace este eco de llevar esas mismas palabras del salmista, del Salmo 78, y él lo aplica en el corazón, o a la vida, o a la práctica, a la actitud, o reacción de Simón. Y como les dije que pusieran atención en el verso 13, yo creo que el verso 13 también es explicación, y no solamente el Salmo 78, pero el verso 13 es la explicación del por qué Simón actuó de esta manera. Que seguramente no había una conversión genuina, real en su corazón, porque pertenece al grupo, como aquel grupo de Juan capítulo 2, que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero en su corazón, en lo profundo de su corazón, no había una transformación llevada a cabo por el Espíritu Santo. Sin embargo, a diferencia de Ananías y Zafira, miren lo que los apóstoles le dicen en el verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego le dice cuál es la realidad, cuál es el estatus espiritual de Simón, que se encontraba en hiel de amargura, en prisión de maldad. En otras palabras, necesitaba verdaderamente una liberación desde lo más profundo de su corazón, y que solamente el poder de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, podía lograr esto. Entonces, hay una aplicación aquí con todos los Simones que pudiera haber a nuestro alrededor, no importa la etiqueta que se pongan, pero que venden su producto de salvación
llevado a cabo por diversos tipos de señales y milagros, y que la gente dice, wow, es el gran poder de Dios que está con estos varones, que está con estos apóstoles, y no tengo o no me queda otra más que creerles. Gracias a Dios que aquí en el capítulo 8 tenemos una muy buena ilustración que pudiéramos entender, y que pudiéramos ver de qué manera hasta de ese tipo de pecado el Espíritu Santo, usando a los siervos correctos, usando el evangelio correcto, pueda llevar a cabo este tipo de liberación, esta transformación para personas que viven en una hiel de amargura, en una cárcel de maldad, y que tiene acompañándolos a muchísima gente que compran el producto de estas personas. De ahí, hermanos, que en medio de las persecuciones, en medio de crisis de virus y de lo que pueda venir más adelante, no debemos callar. Debemos de seguir pronunciando con nuestros labios y con nuestras vidas que nuestro Rey está en control, que nuestro Rey opera su reino desde su oficina central allá en la misma presencia de Dios en el cielo, y que sus apóstoles dejaron el suficiente y el más perfecto material para que nosotros anunciemos ese material, el mensaje del Evangelio. Que nuestros labios en este tiempo de virus puedan pronunciar que Dios está en control, puedan pronunciar que la mejor esperanza que cualquier persona infectada o no infectada puede recibir es la esperanza de la vida eterna en un nuevo lugar, que son los nuevos cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Y que si ellos creen de todo corazón, y que si ellos se arrepienten, y que si ellos abrazan esta esperanza, serán recibidos en el reino de Dios. Y juntos en el reino de Dios podemos decir y podemos orar, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en esta tierra. No importa el virus, no importa la persecución, no importa el problema que pueda haber. Jesús lo dijo a Pedro: Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y ni las fuerzas del infierno podrán alguna vez con mi iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Rey de parte de nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. Vean el verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Otra vez, este concepto grecorromano aplicado ahora en la comunidad del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, con nosotros. Las buenas noticias de que nuestro Rey ha conquistado esta tierra, ha invadido esta tierra, que está en control absoluto de todas las cosas, y que nosotros, sus seguidores, somos y debemos ser sus testigos de anunciar esta forma de vida, esta nueva vida, este poder de Dios hasta lo último de la tierra. Jesús dijo en Mateo 24, y cuando se haya predicado el mensaje del reino por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Que Dios pueda traer no solamente información, pero transformación directamente del texto a nuestras vidas como individuos, pero también a nuestra vida como iglesia, y que una aplicación fuerte del texto sea: sigue anunciando el Evangelio, sigue anunciando las buenas noticias, sigue anunciando que Dios está en control, que Jesús está en control. Una aplicación secundaria debía ser: debemos quedarnos con el texto y tratemos de no domesticar a Dios en su trato, en su procedimiento, en sus obras, con los ministerios que Él ha dado a sus siervos y a sus iglesias. Debemos de quedarnos con el texto y ver de qué manera Dios quiere glorificarse a Él mismo cuando nosotros aceptemos con mansedumbre lo que ha dicho en su palabra. Dios le bendiga. Anuncia el mensaje hasta el fin del mundo.